22 de mayo de 1810 se realizó una asamblea de vecinos, que se conoce como Cabildo Abierto. ¿Qué se votó en ese encuentro? En ese momento había diferentes grupos políticos. ¿Cuáles fueron sus ideologías? Frente a los hechos acaecidos, tanto en Europa como en América, los criollos del Virreinato del Río de la Plata comienzan a cuestionarse sobre la legitimidad de los poderes monárquicos del rey y del virrey sobre estas tierras. Así, adaptan las ideologías predominantes en Europa a la realidad rioplatense, para ser utilizadas como fundamento en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Revoluciones que sirvieron de antecedentes ideológicos a la Revolución de Mayo. En Inglaterra fueron la gloriosa Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Industrial. En Estados Unidos fue la Revolución de la Independencia Norteamericana de 1776. La Constitución norteamericana luego fue modelo de nuestra Constitución Nacional de 1853. En Francia, la influencia vino de la Revolución Francesa de 1789, que marca además el comienzo de la Edad Contemporánea. Bajo la era napoleónica se sanciona el Código Civil francés, que sirvió luego de modelo para nuestro Código Civil de la Nación. En España fue la Revolución de la Independencia Española de 1808. Los sucesos que la precedieron fueron la Batalla de Trafalgar en 1805, el proceso de El Escorial en 1807, el Tratado de Fontainebleau en 1807, el motín de Aranjuez en marzo de 1808 y la entrevista de Bayona en mayo del mismo año. Los acontecimientos locales de la América española que determinaron la Revolución de Mayo fueron: en el Río de la Plata, las invasiones inglesas de 1806 y 1807. En la primera invasión, en 1806, se encuentran los siguientes hitos: la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, el Cabildo Abierto del 14 de agosto de 1806, la creación de las milicias y el Cabildo Abierto del 10 de febrero de 1807. En la segunda invasión, en 1807, se encuentran los siguientes hitos: la sublevación de Charcas, en mayo de 1809, y la sublevación de La Paz, en julio del mismo año. Los días de mayo. Los días previos. Desde abril de 1810 se tenían noticias sobre la gravísima situación militar de España. Las noticias se difunden rápidamente y son vanos los esfuerzos del virrey para evitarlo. El 18 de mayo, Cisneros hace leer su proclama por bando, publicada el 21 de mayo. Está dirigida a los leales y generosos pueblos de su virreinato. Allí reconoce la caducidad de su mandato por haber desaparecido la autoridad que lo declaró virrey del Río de la Plata. Cisneros, junto al fiscal civil Villota, sostuvieron la idea de reunir un cabildo abierto para saber el sincero voto del pueblo. Se estima que el cabildo abierto es lo más adecuado para evitar una situación de fuerza. Al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 no lo auspició la revolución, lo impuso la contrarrevolución, nos dicen Ortiz Pellegrini, Aguirre y Zanotti en 1999, citando un texto de Marfani de 1982. El cabildo abierto del 22 de mayo. Luego de un extenso debate y discusión entre los ilustres presentes, se decide la deposición del virrey. Ahora bien, ¿qué se votó? Se votó si se sacaba el poder de las manos del virrey y se ponía en otro organismo, y cuál sería este. La mayoría se inclinó porque el virrey debía cesar en el mando, que debía recaer en el excelentísimo cabildo. Este debía crear una junta en la manera que estimara conveniente. Votos. Por el partido del virrey hubo 66 votos. Por el partido moderado o del cabildo, otros 66 votos. Por el partido revolucionario o del pueblo, hubo 92 votos a favor de la desaparición del virrey, su reemplazo por el cabildo y la formación de una junta provisional que designaría el mismo cabildo, con la salvedad que sostiene Saavedra.
que es el pueblo el que confiere la autoridad y mando. A esto se suma un voto indefinido, lo que hacía un total de 225 sufragios. Trabajaremos sobre el contexto político-militar dentro del cual se desarrolló el Congreso de 1816 en Tucumán. ¿Cuál era la posición mayoritaria respecto a la forma de gobierno más conveniente? ¿Cuál fue su labor constitucional? El Congreso de Tucumán, situación político-militar del país. Cumpliendo con lo establecido por la Junta de Observación, el director Ignacio Álvarez Tomás convocó a un congreso a celebrarse en Tucumán, el que inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816. Se consideró como director supremo al diputado de San Luis, el coronel mayor Juan Martín Pueyrredón. Se puede decir que este congreso de marzo de 1816 constituía prácticamente el tercer intento de tratar la independencia de nuestro territorio, entre otros temas. El primero fue la Junta, que no sesionó como Congreso, y el segundo, la Asamblea del año 13, que también fracasó. Es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló el Congreso de Tucumán. Así, los hechos que lo acompañaron no fueron los propicios para que funcionara, y menos aún para que declarara la independencia. Esos sucesos fueron: 1. La amenaza de los realistas en el norte, pérdida del Alto Perú, en la batalla de Sipé-Sipé. La defensa de Salta y Jujuy quedó en manos del general Güemes. 2. La situación en la Banda Oriental, que en junio de 1816 fue invadida por los portugueses frente a la indiferencia de las autoridades de Buenos Aires. 3. La vuelta al trono de Fernando VII, con la intención de invadir para recuperar sus colonias. Los diputados. Marcharon rumbo a Tucumán representantes de varias provincias. No enviaron diputados las provincias del Litoral, Santa Fe y Corrientes, que se encontraba bajo la influencia de Artigas. A pesar del nutrido programa previsto, Ortiz Pellegrini y Aguirre y Zanotti mencionan que la preocupación del Congreso fue la declaración de la independencia, la forma de gobierno y la sanción de la Constitución Nacional. En julio de 1816, Laprida se convirtió en el presidente del Congreso de la Independencia. San Martín debía partir con su campaña libertadora y no podía hacerlo en nombre de Fernando VII, sino en el nombre de una nación independiente. Ese fue uno de los fundamentos esenciales por los que en el mes de julio se declaró la independencia de los reyes de España, agregándose luego de cualquier otra opresión extranjera. El Congreso duró desde marzo de 1816 hasta febrero de 1820. Sobre la discusión de la forma de gobierno, todos los diputados se pronunciaron por la monarquía constitucional. En cuanto a su labor constitucional, el Congreso trató 3 proyectos constitucionales: el Estatuto Provisional de 1816, el Estatuto Provisional de 1817 y la llamada Constitución de 1819. El Estatuto Provisional. En 1816, el Congreso sancionó un nuevo Estatuto Provisional, con características muy similares al Estatuto de 1815, pero Juan Martín de Pueyrredón rechazó el estatuto porque lo privaba de atribuciones esenciales como las del mando del ejército, por lo que le exige al Congreso que modifique esas limitaciones. Con las modificaciones requeridas por Pueyrredón, nació el Estatuto Provisional de 1817, donde se aceptaron las sugerencias del Director Supremo y se modificaron las disposiciones. En abril de 1819 se sancionó una constitución propuesta por el Congreso, que reviste determinadas características particulares. El régimen de gobierno sería una monarquía, que se encontraría representada por el Poder Ejecutivo, con el título de Director de Estado, el cual duraría 5 años y podría ser reelecto indefinidamente por el Congreso Nacional. El Poder Legislativo se encontraría compuesto de 2 cámaras, diputados y senadores.
El Senado representaría a la aristocracia, ya que para ingresar se debía contar con una renta mínima de 8.000 pesos, ser rector de una universidad, ser militar de alto rango o ser representado por obispos. Los diputados debían contar con una renta de 4.000 pesos y representaban al pueblo, con un razonamiento de proporcionalidad en relación con los habitantes. El Poder Judicial se encontraba a cargo de una Corte Suprema integrada por 7 miembros y 2 fiscales. A esta se sumaban los tribunales inferiores. Si bien establecía un régimen republicano, esta Constitución instauró un gobierno centralizado y unitario, sin respeto por los gobiernos provinciales. Aunque de innegable valor por su influencia en la Constitución de 1826 y por lo tanto en la de 1853, la Constitución de 1819 no fue aceptada por los gobiernos locales, iniciándose así el periodo de consolidación de las autonomías provinciales. Al introducirnos en el tema de los pactos preexistentes, presentaremos un documento sobre uno de ellos, el que deberás analizar teniendo en cuenta el contexto político-militar en el que se celebró y los objetivos del mismo. Artículo 1. Protestan las partes contratantes que el voto de la nación y muy en particular en las provincias de su mando respecto al sistema de gobierno que debe regirlas se ha pronunciado en favor de la federación que de hecho admiten, pero que, debiendo declararse por diputados los nombrados por la libre elección de los pueblos, se someten a sus deliberaciones. A este fin, elegido que sea por cada provincia popularmente, su respectivo representante, deberán los 3 reunirse en el convento de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, a los 60 días contados desde la ratificación de esta convención. Y como están persuadidos de que todas las provincias de la nación aspiran a la regularización de un gobierno central, se comprometen, cada una de por sí, de dichas partes contratantes, a invitarlas y suplicarles concurran con sus respectivos diputados, para que acuerden cuánto pudiera convenirles y convenga al bien general. A partir del documento presentado, deberás identificar, una vez leído el tema los tratados preexistentes, de qué convención se trata y en qué contexto político-militar se celebró. Al leer el artículo primero, determina cuáles son sus objetivos principales. ¿Cuál es el sistema de gobierno por el que se pronuncian? ¿Se cumplió con lo establecido? Es difícil precisar el origen del federalismo, por lo que la historia lo analiza desde 2 puntos de vista, temporal y espacial. Desde el punto de vista del tiempo, nos ubicamos frente a la Revolución de Mayo, como un sistema de ideas que implicó la ruptura con un pasado hispánico, estableciendo un corte con la forma de gobierno española que se había instaurado en sus orígenes. Desde el punto de vista espacial, en un primer gran ámbito a todo dominio en América sujeto a la corona española, y en un segundo ámbito espacial administrativo a los territorios que comprendían el Virreinato del Río de la Plata. En el año 1819 comenzaron las desinteligencias entre las provincias y el director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón le ordenó a Belgrano, que se encontraba a cargo del Ejército del Norte, y a San Martín, que estaba en Chile, que regresaran a Buenos Aires invocando razones de seguridad, a fines de defender la soberanía del país, incluso con rumores de una invasión europea. San Martín cruzó los Andes, solo, y comprobó que no había tales peligros desobedeciendo las órdenes de regresar con el ejército de los Andes. Belgrano, con el ejército del norte, se quedó en Córdoba y combatió con las tropas de López, gobernador de Santa Fe. La situación de crisis entre las provincias y Buenos Aires llegó al punto límite cuando Artigas envió a un lugarteniente, el coronel Ramírez, con una fracción de su ejército a enfrentar a Buenos Aires, para lograr el aprovisionamiento de municiones y de hombres para defenderse de los portugueses que ya habían invadido la banda oriental. Esto ocurrió en octubre de 1819. La crisis de 1820 queda evidenciada en febrero,
con el enfrentamiento en la batalla de Cepeda. En la primera batalla, Rondó, que había reemplazado a Pueyrredón y comandaba las tropas directoriales, fue derrotado, y por primera vez, luego de la Revolución de Mayo, Buenos Aires quedó en manos de las provincias, celebrándose a continuación el Tratado del Pilar. Como consecuencia, las autoridades nacionales, el Congreso y el Directorio son disueltas, y son las propias provincias quienes reasumen su gobernabilidad, cobrando forma el principio de autonomía provincial. A partir de allí surge un medio eficaz para relacionarse: los tratados. El Pacto de Pilar. Se trató de un acuerdo de paz celebrado el 23 de febrero de 1820, un tratado tripartito entre López, gobernador de Santa Fe, Ramírez, autotitulado gobernador de Entre Ríos, y Zarratea, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En este pacto se reconoció que preexiste una nación federal, de la cual todas las provincias forman parte, y dejó de existir la figura del director supremo. Respecto del Congreso, se procede a su disolución. Cada una de las provincias recuperó su soberanía, pero todas, al mismo tiempo, reconocieron que eran integrantes de una misma nación. Las 3 provincias firmantes acordaron reunir un Congreso al cual se invitaría a las demás provincias, con el propósito de resolver lo relativo al gobierno nacional, pronunciándose a favor del sistema federal. Se firmó la paz y el cese de hostilidades y se fijó que la navegación de los ríos interiores se reservaba únicamente a los buques de las 3 provincias firmantes. En este tratado había un artículo referido al poder de Artigas, para que se incorporara a las Provincias Unidas, pero pocos días antes de firmarse ocurrió un hecho importante que cambió los planes. En la batalla de Tacuarembó, ocurrida el 17 de febrero de 1820, los portugueses destruyeron totalmente la resistencia de Artigas, quien debió refugiarse en Entre Ríos. A partir de esa fecha, la Banda Oriental desapareció como provincia argentina, por estar ocupada por los portugueses, y luego fue incorporada al imperio. A partir de lo acontecido entre Buenos Aires y la Confederación, ¿cuál fue el proceso por el cual Buenos Aires finalmente quedó incorporada al Estado Nacional? ¿Cuál fue la condición que puso Buenos Aires? Una vez derrotado Rosas en la batalla de Caseros, el año 1852 se convierte en decisivo en el proceso de organización nacional. Urquiza inicia una etapa que llevará a la sanción de la Constitución de 1853, la que organizará finalmente a la nación. Sin embargo, las discrepancias entre la Confederación y Buenos Aires no cesarán. Ambas se mantienen separadas, lo que las llevará a un nuevo enfrentamiento militar y posteriormente a la celebración del Pacto de San José de Flores. En el acuerdo se condiciona la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, solicitando la reforma de la Constitución, la que se realiza acentuando más su carácter federal. Tau Anzoátegui y Martiré, en su texto de 1967, dicen que el Acuerdo de San Nicolás fue ratificado por todas las provincias a excepción de Buenos Aires. Buenos Aires temía que sucediese con Urquiza lo ocurrido durante el gobierno de Rosas, o peor aún, que perdiera la autonomía política y financiera de la que gozaba. Según el acuerdo, las rentas aduaneras debían contribuir al sostenimiento de los gastos nacionales. La legislatura de la provincia de Buenos Aires discutió y rechazó el Acuerdo de San Nicolás, por lo que Buenos Aires quedó enfrentada a la Confederación, es decir, al resto del país. Buenos Aires, como Estado libre, renuncia a participar en el Congreso de Santa Fe y desconoce toda autoridad confederada. El Congreso General Constituyente, convocado por el Acuerdo de San Nicolás, se instaló solemnemente en la ciudad de Santa Fe el 20 de noviembre de 1852, con la representación de todas las provincias excepto la de Buenos Aires. San Juan se incorporó en febrero de 1853.
El 1 de mayo de 1853, cumpliéndose 2 años del pronunciamiento de Urquiza, se firmó la Constitución, que fue promulgada por el Director Supremo el 25 de mayo y jurada por todas las provincias, salvo Buenos Aires, el 9 de julio de 1853. El periodo siguiente, hasta 1859, presenta una tensión permanente entre ambos espacios políticos, a pesar de relacionarse en un estatus de igualdad a través de la celebración de tratados recíprocos, tratando de solucionar las diferencias sin recurrir a las armas. Sin embargo, la Confederación tiene la finalidad de obtener la reincorporación de Buenos Aires. A pesar de los intentos mediadores, los ejércitos de aquella y de esta, al mando de Urquiza y de Mitre respectivamente, se enfrentaron en la Segunda Batalla de Cepeda, librada el 23 de octubre de 1859, afirmando el triunfo de la Confederación sobre Buenos Aires y acordándose el Pacto de San José de Flores, el 11 de noviembre de 1859. Tau, Anzoátegui y Martiré nos explican que las partes principales de este pacto establecían: 1. Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina. 2. Buenos Aires realizaría una revisión a la Constitución Nacional de 1853 mediante la convocatoria de una convención provincial. Si ésta proponía reformas al texto constitucional, las mismas debían ser sometidas a decisión final, a una convención nacional con la participación de todas las provincias, incluso Buenos Aires. 3. La aduana pasaba a corresponder a la nación y se le aseguraba a Buenos Aires cubrir los gastos de su presupuesto desde 1859 y por 5 años más. Las principales modificaciones fueron, además de las proyectadas por la Comisión Reformadora, las siguientes. Se reemplazó el artículo 3, que declaraba a Buenos Aires capital de la República. La capital se establecería por ley del Congreso, previa sesión de la legislatura o legislaturas del territorio a nacionalizar. Se restringió el régimen de intervenciones en las provincias. Se eliminó el requisito de aprobación de las constituciones provinciales por parte del Congreso Nacional. Se suprimieron los juicios que el Congreso Nacional podía entablar sobre los gobernadores provinciales. Se prohibió la eliminación de las aduanas exteriores existentes al tiempo de la integración y la fijación de diferencias en beneficio de algunos puertos. Por último, el artículo 101 aclaraba que las provincias conservaban todo el poder no delegado por la Constitución en el gobierno federal y el que habían reservado en tiempos de su incorporación. A continuación, te propongo realizar la siguiente actividad para reforzar los conocimientos sobre este módulo. Identificar a quienes tuvieron una participación destacada en el Cabildo Abierto y la ideología o pensamiento ius filosófico en que se basó su argumento. Reconocer a los incipientes partidos políticos y sus posiciones. Identificar el partido político al que pertenecían los destacados oradores en el Cabildo Abierto. Ten presente que, a lo largo de este módulo, hemos analizado cómo, a partir de los acontecimientos ocurridos en Europa y América, cambia la mentalidad rioplatense en relación al concepto de legitimidad monárquica. Principalmente, se cuestiona el poder del rey español en América, una vez que es tomado prisionero por Napoleón Bonaparte. Esto acentúa las ideas emancipadoras que desencadenan los hechos revolucionarios de mayo de 1810. A partir de allí, comienza una nueva etapa institucional y jurídica para el antiguo virreinato del Río de la Plata. Surge la necesidad de sancionar un nuevo derecho público que organice una realidad que quiere apartarse y diferenciarse de la española. Ese nuevo orden es el derecho patrio. Participación destacada en el Cabildo Abierto e ideología o pensamiento ius filosófico que le sustenta. Los principales oradores del Cabildo Abierto del 2 de mayo de 1810 fueron el obispo Lué y Riega, el doctor Juan José Castelli, el fiscal de la Real Audiencia,
doctor Manuel Genaro Villota y el doctor Juan José Paso. Si bien fueron los que llevaron adelante el hilo argumentativo a partir del cual se arribó a la conclusión de apartar al virrey del gobierno, los dichos de algunos presentes sostuvieron que otros también participaron, como el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Cada uno de los oradores sostuvo su postura argumentativa con base a las diferentes teorías. El obispo Lué se basó en la teoría de la delegación. En la teoría de la reversión del poder al pueblo se basó el doctor Castelli, y en teoría de la gestión de negocios, el doctor Paso. Incipientes partidos políticos y sus posiciones. Las diferentes posiciones que tomaron los actores políticos frente a la invasión napoleónica a España y la toma de prisión del rey los agrupa conformando partidos que los identifican por sus ideas. Esas agrupaciones, que ya se definen el 22 de mayo, son los siguientes. El partido del virrey sostiene la continuidad de este en el mandato, pero asociado en el gobierno con otros como oidores cabildantes. El partido moderado o del cabildo sostiene la finalización del mandato del virrey y su reemplazo por el cabildo como representante del pueblo, hasta que se conforme un gobierno provisional, para el que se convocará a los pueblos del interior. El partido revolucionario o del pueblo lucha por la desaparición del virrey, su reemplazo por el cabildo y la formación de una junta provisional que designaría el mismo cabildo, con la salvedad que sostiene Saavedra de que es el pueblo el que confiere la autoridad y mando. Partido político de los destacados oradores en el Cabildo Abierto. El obispo Lué y el doctor Villota pertenecen al partido del virrey. El doctor Castelli y el doctor Paso pertenecen al Partido Revolucionario o del Pueblo. Algunos integrantes del Cabildo, como Martín de Álzaga y el síndico Leiva, aunque no figuran en el texto, pertenecen al Partido Moderado o del Cabildo.